Encontramos con el licenciado Pantaleón Miese. Pantaleón, tenemos un tema que está en la palestra pública en estos momentos, que es la reforma laboral. Su opinión en torno a esta reforma y también las reformas recién aprobadas en la República Dominicana. Sí, bueno, en relación primero a la reforma fiscal que tuvo que ser retirada por el Poder Ejecutivo, principalmente porque atacaba mucho el tema de la clase media y atacaba mucho el tema del pago de impuestos y de creación de nuevos impuestos y de aumento de los impuestos que ya estaban. Por ejemplo, en el caso del IPI, que tenía una valorización de 5% a las viviendas que tienen un valor de 5 millones hacia arriba, cuando actualmente tenemos un estándar que solo paga las viviendas suntuarias, es decir, las viviendas que pasan de 9 millones de pesos. Ese proyecto fue retirado hasta nuevo aviso porque la reforma es necesaria, pero era una reforma que necesariamente no había sido consensuada con los sectores que iban a ser más vulnerables, como la clase media. En cuanto a la reforma laboral, es bueno establecer que es una reforma necesaria. El código, después del año 1992, que fue la última reforma laboral que se hizo, hay fenómenos que ya han venido cambiando, como por ejemplo el teletrabajo, que no está regulado. Después de la pandemia, muchos de los trabajos son desde casa o sin asistir a una sede laboral. Y también el tema de la cesantía. El tema de la cesantía es un tema que los empresarios y los trabajadores tienen que llegar a un acuerdo en cuanto a ella. Tengo que pensar de dos formas, tengo que pensar como empleador y tengo que pensar como empleado. Si presento como empleador, lo que puedo decir de la cesantía es que tiene un tema de costo. Cuando uno emplea a una persona, está adquiriendo un pasivo, es decir, está adquiriendo una deuda que se va acumulando, que se llama cesantía. ¿Cuál es la opción que han planteado los empresarios? Bueno, que se establezca lo que se llama el seguro de desempleo, es decir, quitar la cesantía, pero que se cree un fondo para el tema de que cuando una persona sea despedido, desvinculado a una empresa, tenga unos fondos por lo menos por 3 meses de subsistencia hasta tanto esté en una nueva empresa. Con eso se va a buscar, como en los Estados Unidos, por ejemplo, que una persona no adquiera una deuda por poner una empresa, un emprendimiento, y que también no se pierda el beneficio. Es bueno establecer que en caso de que se modifique el tema de la cesantía, sería en lo adelante, es decir, ya las personas que tienen los derechos que tienen hasta el momento no lo perderían, que es lo mismo que ocurrió en el año 1992 cuando se reformó el Código de Trabajo. Si se pierde la cesantía, como se pretende, esa persona que tienen 30 años, 20, laborando en una empresa, no le van a entregar su liquidación. Sí, ese derecho no lo perdería, porque la ley sería a partir de su entrada en vigencia. Es decir, que ya las personas que han adquirido esos derechos a través del tiempo, 20, 30 años en una empresa, no lo van a perder. Entonces, Sino, y la misma ley debe decirlo, debe entonces la establecerlo. empresa debería liquidarlo y después entrar a la nueva modalidad. Esa es una opción que tienen, liquidarlo y empezar un contrato nuevo con la nueva ley, o mantenerlo ahí y se hace un corte como se establece actualmente. Las personas que entraron antes del 92 tienen un régimen, las personas que entraron después del 92 tienen otro régimen y se le calcula ambas prestaciones. Ok. Sobre la reforma constitucional. Bueno, la reforma constitucional, lo más novedoso, que ya el presidente la proclamó el domingo, precisamente antes de la fecha de la proclamación de la Constitución, que será este miércoles, el martes 6 de noviembre, entonces conmemora un año más de la Constitución Dominicana, de la primera. Y lo más novedoso fue la unificación de las elecciones municipales, congresionales con la presidencial, el tema de la elección del Procurador General de la República por vía del Consejo Nacional de la Magistratura y no por una terna, sino por una opción que mandaría el presidente, el Ejecutivo. Este funcionario sería nombrado por 2 años y esos 2 años serían renovables. Ese régimen es nuevo, es parte de la Constitución. Y también el tema del 2 periodos nunca jamás, pero con una mayoría aumentada. Es decir, con esto se busca
que no sea tan fácil reformar la Constitución para que un presidente no se pueda, vamos a decir, valer de su propio poder para perpetuarse en él. Es decir, donde se cierre, como decía el presidente, un candado a la Constitución para que ya no sea mediante una mayoría simple, sino que sea mediante una mayoría absoluta que se reforme la Constitución. Básicamente son los elementos que trae de novedoso la reforma constitucional. Ok, su nombre, por favor. Licenciado Pantaleón Mieses. Gracias.